Cordial saludo. Estamos aquí reunidas Ángela Fernanda Carmona y yo soy Valentina Uribe y nos reunimos con el fin de discutir, de debatir sobre el fenómeno social de la migración desde una mirada de diferentes autores y desde diferentes teorías. Todo esto guiado con una pregunta problematizadora que es, ¿los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aportar alguna solución? Eh, Esta pregunta la vamos a trabajar eh, con base a 5 textos. Antes de empezar la discusión, las reglas son básicas. Está el respeto hacia la postura de la otra persona, en este caso la otra compañera, y no interrumpirnos. Los objetivos básicos de esta discusión, de este debate, es como ampliar nuestras perspectivas, ampliar o acoger la perspectiva de la otra persona y entenderla y poder trabajar desde allí muchas otras cosas, muchas otras problemáticas. Esta es nuestra tabla de contenidos. Está la psicología social de Morales Domínguez, la psicología social de Bello Dávila, la construcción social de la realidad, la posición de Peter Berger y Thomas Luhmann, la posición social nuevamente de Morales Domínguez y hacia una psicología de la liberación, psicología sin fronteras de Martín Baró. Listo, entonces ya le voy a ceder la palabra a la compañera Fernanda para empezar con para empezar a argumentar sobre nuestras posturas. Bueno, cordial saludo para todos. Como ya lo dijo mi compañera, inicialmente voy a, voy a dar apertura con la lectura y percepción de las personas, la percepción de personas y de sus acciones de Morales Domínguez. Bueno, respondiendo a la pregunta, si estos textos nos brindan argumentos para dar soluciones al problema de la migración o al tema de la migración, sí, realmente brindan muchas pues, ideas que pueden aportar a buenas y grandes soluciones. Y precisamente eso lo habla Morales Domínguez diciendo que el ser humano en sí, pues, forma impresiones a través de las acciones que generan las otras personas. Eh, entonces es precisamente donde hemos visto que nosotros como colombianos, pues, o sea, hablando pues ya más, digamos que más centradamente en el país, pues a nivel de Colombia, nosotros como colombianos hemos formado ciertas impresiones, ciertas percepciones acerca de lo que son las personas del país de Venezuela. Pues como ya todos sabemos, ellos han migrado, ya desde hace varios años vienen migrando a este país debido a la situación que hay en el país de ellos. Sin embargo, pues esa migración ha traído para nosotros grandes cambios. Algunos se podría decir que son, llamémoslo positivos y otros digamos que negativos o bueno, no tan positivos, adversos, por decirlo de alguna manera. Em, Él habla que, bueno, precisamente esa formación de esas impresiones genera en nosotros unas emociones y ahí es donde llegamos a concluir si el hecho de relacionarnos con ciertos tipos de personas, en este caso con los inmigrantes venezolanos, nos beneficia, nos aporta en algo o no nos aporta. Eh, para el caso, pues la postura que yo voy a llevar a cabo en este debate, pues más el hecho de decir que no nos aporta, de pronto pues nos ha generado una percepción adversa o una percepción negativa debido pues a muchos actos y conflictos que hemos tenido con ellos y debido pues esto a causa de que no estamos acostumbrados o no hemos tenido como la oportunidad o miramos más bien desde afuera su conducta y sus patrones conductuales y nos basamos pues como
O sea, no miramos a raíz de qué son, por qué se generan, cuál es su cultura, ellos a qué estaban acostumbrados allá. Realmente pues nos hemos basado en una percepción de decir pues que eh, muchos he escuchado de muchas personas que no les gusta trabajar o que les gusta pues estar, muchas veces es simplemente estar por ahí sin estar laborando, sin generar ingresos y que eso ha afectado en algo la economía del país, por ende pues la economía de los colombianos. Entonces, precisamente por esta situación es que nuestra percepción se ha generado de manera adversa sobre ellos. Y pues digamos que la causalidad es eso, o sea, es eh, basar nuestra percepción en las conductas que hemos visto de ellas, simplemente por el actuar. No vamos pues como a mirar a raíz del por qué actúan así o qué es la situación por la que están pasando realmente. Eh, Él también en la lectura de la percepción de las personas y de sus acciones, él también dice que se debe dar un paso más, dice textualmente que debe dar un paso más en la comprensión de los demás, que consiste en intentar averiguar por qué se comportan del modo que lo hacen, que era lo que precisamente estaba hablando ahora, y de ahí pues como ya realmente se podría sacar una percepción más objetiva o una conclusión más objetiva acerca de esa, de esa percepción. Entonces, pues básicamente y de manera resumida, yo me atrevería a decir que la percepción de nosotros los colombianos acerca de las personas venezolanas ha sido un poco negativa frente a las acciones o lo que hemos visto de manera superficial eh, que ellos diariamente o pues los actos que nos vemos, pues o cómo nosotros nos vemos afectados por ellos de cierta manera, eh, en labores, ya sean labores, en situaciones, no lo sé, pues del común, más en la vida cotidiana, eh, y ya sería como esa la postura. Creo que me enredé un poquito, pero bueno. Muchas gracias, compañera. Listo. Sigo yo con el estudio de las actitudes de Bello Dávila. Para mí, este texto de Bello Dávila nos puede ser muy útil para comprender y abordar el fenómeno social de la migración, no solo de los venezolanos, porque, por ejemplo, la actividad en el foro, yo compartí la experiencia de mi mamá que está de migrante en Estados Unidos, entonces no solo es aplicable a los venezolanos. Y también puede ayudar a entender este texto, las percepciones que los nativos tienen frente a esta migración. Entonces aquí tengo varios subtítulos. Está la comprensión de las actitudes hacia los migrantes. Entonces, el texto ayuda a comprender las actitudes que los nativos tienen hacia los migrantes. Esto es crucial para identificar prejuicios, posibles prejuicios, estereotipos, discriminación que pueden existir dentro de la comunidad receptora. Formación de actitudes hacia la migración. Permite examinar cómo se forman las actitudes de los nativos hacia la migración. Esto incluye la influencia de la experiencia personal, la educación, los medios de comunicación y otros factores sociales y culturales en la construcción de las percepciones sobre los migrantes. La influencia en el comportamiento. Facilita la comprensión de cómo las actitudes hacia la migración pueden influir en el comportamiento de los nativos, tanto a nivel individual como colectivo. Esto puede incluir la disposición para la integración, la aceptación o la exclusión de migrantes en la sociedad receptora. Está el cambio de actitudes. Ofrece perspectivas sobre cómo cambiar las actitudes de los nativos hacia la migración, ya sea a través de campañas de sensibilización, programas de educación intercultural o experiencias personales que desafíen estereotipos o prejuicios. Están los procesos cognitivos y emocionales. Explora los procesos cognitivos y emocionales involucrados en la percepción de la migración, lo que puede ayudar a identificar sesgos cognitivos o emocionales que influyen en las actividades de los nativos.
Yo creo que en resumen, este texto proporciona herramientas teóricas y conceptuales para comprender, analizar y abordar las actitudes de los nativos hacia la migración, lo que puede ser invaluable para desarrollar estrategias efectivas de intervención y promoción de la inclusión social de los migrantes de las comunidades receptoras. Aquí yo tengo mis posturas a favor desde este texto de Bello Dávila hacia la migración. Entonces tenemos la promoción de la diversidad. Estos serían unas posturas a favor global, por así decirlo, a favor político más que todo. Promoción de la diversidad, beneficios económicos, obligaciones humanitarias entre países, contribución a la sociedad y valores democráticos. Esto, por decirlo así, a favor de lo político, de lo económico. Pero desde la psicología social, desde un enriquecimiento cultural, está entonces la diversidad y enriquecimiento, como ya lo dije, de la culturalidad, está la reducción de prejuicios, la identidad multicultural, el aprendizaje intercultural, la creatividad y la resolución de problemas. Yo creo que esto, o sea, el aprender del otro no es malo, sino que hay que buscar las maneras, las instituciones, las formas, las prácticas en las que se puede hacer de una forma muy sana. Y por eso yo estoy a favor desde el texto de Bello Dávila, aplicándolo entonces a esta forma. Em, ya le voy a dar otra vez la palabra a la compañera para que siga entonces con el otro texto. Bueno, gracias compañera Valentina. Bueno, yo considero que pues sí, en cuanto a aprender del otro, puede generar posturas muy a favor, pues digamos una percepción positiva. Sin embargo, enfocándonos en la construcción de la realidad social, hay algo muy específico que dice el autor Raúl Yáñez, que la internalización de la realidad consiste en dos pasos. El primero es más que todo las experiencias de vida que tiene el ser humano en su niñez, o sea, la primera información que recibe como niño. Habla básicamente de que es como una escuela, inicialmente su familia es como una escuela, las personas con las que crece es una escuela, porque es lo primero que él recibe y de la forma, pues como eso le ayuda mucho a percibir su mundo y su realidad. Eh, Moldea mucho la percepción de su realidad. Y la segunda parte es la socialización secundaria, que ya son las experiencias posteriores que tiene el ser humano con el resto del mundo. Entonces, precisamente esas experiencias posteriores los llevan a un aprendizaje. Y pues hablando como a nivel, digamos, de Colombia, pues es lo que nos ha llevado precisamente a tener un aprendizaje frente a las personas de otros países, en especial el país de Venezuela, que, que pues nos ha generado de cierta manera una postura un poco negativa, una postura estar algo en contra de ellos por esos aprendizajes precisamente, o sea, por esas experiencias o esos actos como un poco que nos generan emociones negativas, que nos generan emociones de pronto pues que nos hacen sentir incómodos con nosotros mismos y eso es como lo que genera, los que nos lleva a estar predispuestos frente a ellos. Em, pues realmente como dar una solución o brindar como una solución efectiva a esa problemática. En el texto, el autor dice que para que se dé un cambio de la realidad, eh, tiene que haber una reinterpretación radical de los hechos, a lo que a lo que él dice que es alternación. O sea, digamos que tiene que vivir las personas, en este caso colombianas, vivir
como una, pues, a ver, les tocaría tener experiencias diferentes a las que se han venido teniendo comúnmente em, frente a las personas de otros países. O sea, yo sé que es complejo hablar de este tema porque pues sería como cambiar la forma, o sea, cambiar una realidad en la cual nosotros no tenemos como esa voluntad para cambiarla. Sin embargo, yo creo que si nos enfocamos más en mirar las experiencias positivas, lo que esto nos ha aportado, pues creo que podría haber una realidad, se podría transformar precisamente esa realidad y se podría llegar a que tomemos con mejor o miremos con mejores ojos, por decirlo así, a las personas inmigrantes, eh, porque pues eso nos beneficiaría a nosotros y los beneficiaría a ellos. Eso sería pues como una solución. Tratar de fijarnos más en lo positivo, en lo que ellos nos han aportado de manera positiva, a lo que nos ha generado más incomodidad. Sin embargo, creo que es un tema complejo, pues no es un tema que se dé de la noche a la mañana y creo que pues también habría que mirar y entrar a interrogar, o sea, mirar de fondo porque lo decía yo inicialmente, por qué se comportan ellos como se comportan y eso también pues qué situaciones nos ha traído a nosotros como colombianos. Listo. Pues en mi opinión personal, alejándome un poco de las lecturas, yo creo que la sociedad es consecuencia de lo que la sociedad y lo que el sistema ha querido hacer con uno. O sea, uno no lo puede culpar de que sea así. Si ellos toman la decisión y promueven, no sé, un pensamiento diferente, ahí es donde se logra el cambio, pero simplemente somos consecuencia de toda una historia y, por ejemplo, los venezolanos son consecuencia de un mal gobierno. O sea, los venezolanos migrantes que han hecho daños acá en Colombia son consecuencia de un mal gobierno y consecuencia de malas relaciones entre gobiernos. O sea, ni siquiera es culpa de ellos, o bueno, así lo vería yo. Listo. Acá en la otra lectura tenemos la de los estereotipos de Morales Domínguez. Aquí la lectura se centra en analizar los estereotipos, su naturaleza, su formación, el cambio. Entonces, tenemos la naturaleza de los estereotipos, la formación y mantenimiento de estereotipos, funciones de los estereotipos, efectos de los estereotipos, cambios de estereotipos, y tenemos algo muy importante que es la diferencia entre estereotipo, prejuicio y discriminación. El estereotipo son creencias simplificadas y generalizadas sobre un grupo de personas particulares. Estas creencias suelen ser basadas en características superficiales como la raza, el género, la edad, la religión, la nacionalidad, entre otras. Los estereotipos pueden ser positivos, negativos o neutrales, pero tienden a ser exagerados y poco precisos. Por ejemplo, el estereotipo de que todas las personas asiáticas son buenas en matemáticas, por ejemplo. Los prejuicios son actitudes negativas o positivas, aunque generalmente son negativas, hacia un grupo específico de personas basadas en estereotipos. Estas actitudes pueden ser conscientes o inconscientes y se manifiestan en sentimientos de aversión, desagrado, desconfianza o superioridad hacia el grupo objetivo. Los prejuicios pueden influir en la forma en la que una persona percibe, evalúa e interactúa con los miembros de un grupo determinado. La discriminación se refiere a la conducta o acciones negativas hacia los miembros de un grupo específico como resultado de prejuicios. Esto puede manifestarse en forma de trato desigual, exclusión, marginación, violencia o negación de oportunidades y derechos básicos. La discriminación puede ser tanto individual, realizada por una persona, como institucional, incorporada en políticas, prácticas y estructuras sociales. Bueno, ya siguiendo con el texto de Morales Domínguez sobre los estereotipos,
vemos unos conceptos principales dentro de la teoría de los estereotipos. Tenemos entonces la naturaleza de los estereotipos, la formación y mantenimiento de estereotipos, funciones de estereotipos, cambio de los estereotipos y efectos de los estereotipos. Y tenemos algo muy importante que es la diferencia entre estereotipo, prejuicio y discriminación, que en resumen, la diferencia es que los estereotipos son creencias generalizadas, los prejuicios son actitudes emocionales hacia un grupo en base a estos estereotipos, y la discriminación es la acción o comportamiento basado en estos prejuicios que resulta en tratamiento desigual o injusto hacia ciertos grupos. Bueno. Entonces ya mi posición a favor de la migración desde Morales Domínguez está en desafiar los estereotipos negativos, promover el contacto intergrupal positivo, fomentar la empatía y la perspectiva compartida, proporcionar información precisa y educativa y apoyar las políticas públicas, políticas prácticas inclusivas. Esto con bases de fomentar la interacción con estas personas, con los migrantes, entre nativos y migrantes, y así construir, pues así como desafiar estos estereotipos negativos, como lo dije, y en resumen es como una postura a favor de la migración desde esta lectura de Morales se centra en desafiar los estereotipos negativos, promover el contacto intergrupal y mm, apoyar las políticas y prácticas inclusivas que promuevan la igualdad y la justicia para todos. No sé la compañera que tenga que decir al respecto. Bueno, basándome en el texto de Zona Psicología de la Liberación y en el comentario anterior que la compañera Valentina realizó, sí, si bien es cierto que digamos que ahora por el proceso que están pasando las personas del país de Venezuela no está bajo control total de ellos, hay algo que propone esta lectura de Martín Baró y es que eh, para llegar a una psicología de la liberación hay un elemento muy importante, son tres, pero él propone uno que es un nuevo horizonte. En ese nuevo horizonte, él dice que sí, que aunque tenemos un pensamiento ahora muy arraigado de que todo, o sea, lo que nos pasa, de manera resumida, que lo que nos pasa es lo que sucede en nuestras vidas es responsabilidad del ambiente externo como de, digamos, de los actos de otras personas, más no de los nuestros o de los actos que genera el gobierno, más no de los nuestros. Y aunque si bien es cierto, tiene algo o sea, tiene algo de lógica o es muy razonable esa parte, hay algo que él dice ahí, es que la idea es generar que una cierta responsabilidad frente a sí mismo. O sea, que en este caso ya hablamos de la actitud. ¿Qué actitud, qué postura puedo tener yo frente a mis acciones, frente a lo que yo pienso, lo que yo hago y la perspectiva de la realidad que yo tengo? Entonces él dice textualmente que se requiere de la necesidad de la liberación, es decir, la exigencia de que las personas adquieran control sobre su propia experiencia y sean capaces de orientar su vida hacia aquellos objetivos que se propongan como valiosos, sin que mecanismos inconscientes o experiencias conscientes les impidan el logro de sus metas existenciales y de su felicidad personal. Entonces, precisamente eso es lo que yo me refiero cuando digo que pues de ellos también depende mucho la percepción que nosotros tenemos sobre ellos mismos. O sea, yo sé que eh, yo sé que ellos están em, pasando ahora por una crisis, pues ya llevan en eso varios años,
y que el gobierno, pues, del que ellos vienen ha sido algo hostil, no, muy hostil con ellos. Sin embargo, creo que la actitud que ellos han tenido acá en el país, en su mayoría, no estoy totalizando, en su mayoría, o bueno, en muchas personas, tampoco sé el índice o la cantidad de personas que han llevado a contribuir a actos como negativos acá en el país, eh, han sido, pues nos han perjudicado. Y a esto ya lo llevo pues a una experiencia personal, porque pues he sido testigo de casos, de procesos, yo trabajo en un juzgado y más del 50% de los procesados que nosotros tenemos en el juzgado son de nacionalidad venezolana. Entonces, yo podría decir pues que eso también ha contribuido a que nosotros generemos una percepción, una percepción negativa, un prejuicio, sí, de alguna manera. Yo no voy a decir que no, porque entonces nosotros ya nos estamos predisponiendo ante ellos a cada rato. O sea, vemos, o en mi caso, o del de mis compañeros que trabajan en los juzgado, vemos una persona de nacionalidad venezolana y como que tenemos algo de cuidado, de cautela, pero pues también se atribuye a los actos que ellos han realizado o la conducta que ellos tienen actualmente. Em, Era como eso, esa postura que tenía, que quería defender y que quería tener frente a al comentario que se hizo anteriormente, pues valga la redundancia, eh, defendiendo mi postura. Los otros dos elementos que él propone ahí, que Martín Baró propone en la psicología de la liberación, es una nueva epistemología eh, y una nueva praxis. Una nueva epistemología, entrando pues como a investigar, que no nos basemos en información pasada y más basadas en otros países, sino basada en nuestra cultura, en nuestro país, en nuestras vivencias, en nuestras experiencias, o sea, mirando a fondo, a raíz, por qué está pasando lo que está pasando. Yo creo que ahí podemos encontrar una gran solución, teniendo en cuenta que ya no solamente es una cultura colombiana, y la minoría externa, sino pues de otros países, sino también es una cultura colombiana y ha incrementado bastante cultura, la cultura de otros países, en especial la venezolana. Y eso ha generado ciertos conflictos y ciertas, como, pues se ha dado para que se genere cierta problemática. Eso para llegar a pues como una especie de solución. Y la última, el último elemento que él propone en esa parte es una nueva praxis. Entonces, ya teniendo en cuenta la investigación o la información que se tiene de fondo, pues obviamente se tiene que iniciar unas prácticas diferentes, o no sé si tan diferentes, pero sí por lo menos más relacionados con la investigación nueva que se tiene. Entonces, si bien es cierto que ellos no depende el hecho de que estén en la situación que están ahora, o sea, el hecho de estar migrando, sí depende de ellos la actitud que tienen frente a muchas situaciones que se le presentan comúnmente. Para muchos de ellos es difícil, la situación económica es real, pero eso no les da el derecho, o sea, de estar delinquiendo, de cometer actos delincuenciales. Entonces, eh, pues nada, haciendo como un recuento de todos de los 5 textos, yo me atrevería a decir que, y me siento en mi postura, porque ellos, actos que han cometido de las de los de toda esta situación que se ha venido dando con ellos, depende mucho de la percepción que nosotros tenemos frente a ellos mismos. Y
creo que sí podemos encontrar una solución, es tanto la cultura o el país de Colombia como las culturas externas a este país deben de colocar de su parte, no solamente debe ir por parte de Colombia. Es como eso lo que me atrevería yo a decir. Yo quisiera aportar algo a lo que tú estás diciendo, y es que también sería muy valioso, por ejemplo, tener en cuenta que en una de las lecturas que yo trabajé está explicada el efecto Pigmalión. Y el efecto Pigmalión es que nuestra actitud hacia los demás los condiciona precisamente para que sigan siendo lo que nosotros detestamos, por así decirlo. O sea, yo con mi repudio hacia los migrantes, por así decirlo, en un caso muy hipotético, yo con mi repudio hacia los migrantes estoy provocando que ellos actúen de la forma a la que yo estoy criticando. O sea, si yo digo que ellos son unos ladrones, ellos, por sentirse atacados por mi prejuicio, se van a ser ladrones prácticamente. Entonces, sería también interesante abarcarlo desde ese punto, porque es que el problema no es solo de los migrantes, también es nuestra vista de cómo ellos están afrontando la vida, es que no tenemos empatía Eh, para agregar ahí. sí, es verdad. Si bien es cierto que, digamos, sí también recuerdo esa parte, si bien es cierto que la actitud o la percepción que tenemos nosotros frente a ellos genera precisamente esa actitud, o sea, que ellos estén también como a la defensiva, yo considero pues que también pues lo que decía ahora, si se puede moldear esa percepción, si se puede dar como eh, esa combinación lineal como lo propone Morales Domínguez en la percepción de las personas y de sus acciones, eh, yo creo que la suma de eso pues generaría que ambas actitudes pues eh, lleguen a un cambio. O sea, me explico mejor. El hecho de que nosotros tomemos postura diferente frente a ellos, pues ellos también van a tomar una postura diferente. Pero sí debe haber iniciativa de ambas culturas o de ambas nacionalidades, por decirlo de esa manera. Entonces, sí está bien que en nosotros recae gran responsabilidad porque estamos en nuestra zona, en nuestro territorio, por decirlo así, pues yo creo que ellos también se puede colocar parte y gran voluntad para que eso cambie. Listo. Si quieres, entonces, compañera, ya pasamos a la sección de preguntas, dándole un poco redondeando nuestras posiciones. Y yo tengo una pregunta para ti sobre el primer texto de Morales, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, cómo se puede aportar para que la percepción de las personas originarias del país en donde residen no se vea tan afectada de forma tan adversa hacia los inmigrantes? Bueno, como les decía ahora, que eh, cambio de actitud generaría un cambio de actitud, aportaría hacia un cambio. Yo considero que de pronto esa percepción de nosotros como colombianos no estaría eh, a nivel como está en este momento. Hablo pues de los que tenemos o los que tienen en ese momento una percepción un poco más negativa debido a que nos hemos encontrado pues con actos que
pues nos generan incomodidad o atentan contra nuestra integridad. Em, entonces, consideraría yo primero que se debe tener en cuenta, o sea, promover que la actitud de parte de ambas, o de parte de ambas nacionalidades cambie. ¿Y cómo cambia esa actitud? Poniendo en práctica precisamente lo que dice Morales Domínguez, y es dar un paso más allá para comprender o para averiguar por qué ellos se están comportando de la manera como lo están haciendo, cuáles son sus condiciones actuales, qué los están llevando ahora a estos, pues, que están perjudicando en este momento a tantos colombianos o pues, a gran parte de las personas de este país. Segundo, entrar pues obviamente de más, o precisamente con qué entrar a resolver ese por qué. Pero pues obviamente eso ya es un tema muy complejo porque ya entraríamos también ahí en organismos más a nivel gubernamental, o sea, es un tema más amplio, pero sí pues nos podríamos involucrar eh, en generar un proyecto que identifique por lo menos del por qué es que está sucediendo lo que está sucediendo. O sea, es que el hecho de que ellos tengan de que cometan ciertos actos. El solo hecho de comprender el por qué, yo creo que no esté tan afectada. Eso, o sea, de hacer un generar como esa empatía, nos ayuda bastante a que la percepción cambie en algo para nosotros. Em, Listo, teniendo en cuenta esa pregunta, yo quisiera precisamente formularle otra pregunta y qué pena que la tenía acá lista y se me perdió, y se me perdió. Em, Listo. Teniendo en cuenta el primer texto que usted, en cuanto al cual usted colocó su postura frente al debate, que es de Bello de Ávila, yo quisiera saber cómo puede, por ejemplo, la integración con inmigrantes enriquecer la identidad cultural de una sociedad receptora, teniendo en cuenta, pues, hablando de que Colombia sea un país con una actitud más receptora. Pues yo digo que la interacción con migrantes puede enriquecer la idea cultural de una sociedad receptora al proporcionar nuevas perspectivas, tradiciones, experiencias que desafíen las concepciones tradicionales de la identidad, salir un poquito de la rutina, por así decirlo. Esta interacción promueve la creación de identidades más flexibles, más multidimensionales, donde las personas pueden adaptarse y negociar múltiples identidades culturales. Además, el intercambio cultural facilita el aprendizaje intercultural, fomentando la comprensión mutua, la apreciación de la diversidad y el desarrollo de una identidad, no sé, como cosmopolita que integra elementos de diversas culturas. Porque, pues, yo digo, no está mal aprender de las personas, no está mal aprender nuevos ritos, no está mal aprender cómo se hacen las cosas de diferente manera. Entonces, yo creo que ahí nos podríamos enriquecer mucho sobre los migrantes. No sé. Eh, Tengo una otra pregunta para ti, pero ya referente a la segunda lectura que trabajaste sobre la de, no sé cómo se pronuncia el apellido, Yáñez. Y pues como teniendo en cuenta el proceso de socialización secundaria, cómo han afectado las experiencias
del conflicto a la identidad de los inmigrantes venezolanos, por ejemplo, aquí en Colombia? Eh, yo creo que ha afectado a esa entidad, pues más que todo en el cambio de la percepción sobre el migrar. Aquí sí, pues, aunque sigo en mi postura, yo considero que ha sido para ellos difícil, o sea, yo creo que han llegado em, como a un nivel de, no sé si se llama civilidad, al hecho el solo hecho de salir de su país, como lo cantaba aquella chica que colocaron en la web conferencia, pues me puse a mirar esa canción y de verdad duele ver esa postura. Es dolorosa, esa postura no, esa situación es dolorosa porque ver por todo lo que ella ha pasado, que ha sido a través del dolor lo que ella ha aprendido, pues, hombre, eso mueve fibras. La narración de ella mueve fibras, entonces yo considero que sí ha afectado su identidad en cuanto a que la forma en que ellos perciben el mundo se ha transformado bastante por las situaciones tan drásticas que les ha tocado vivir, por las situaciones como tan, o sea, que se presentaron de manera muchas veces de forma tan rápida, o sea, les tocó tomar la decisión de la noche a la mañana y simplemente salir y salir con lo que tenían en sus manos. Muchas veces ella cuenta que dinero, muchos de ellos sin dinero, con lo que tenían puesto e irse. Y eso, pues yo creo que para cualquier persona es difícil. Y obviamente eso moldea la percepción, en cierto modo, moldea la percepción de una persona frente al mundo en el que vive, frente a lo que es la sociedad, frente a la sociedad a la que se expone. Mm. Yo como última pregunta quisiera hacerte respecto al texto de Domingos de Morales Domínguez, y es cómo pueden los estereotipos negativos sobre los inmigrantes afectar su integración y bienestar en la sociedad receptora. Pues a ver, los estereotipos negativos sobre los inmigrantes pueden influir en la percepción y el tratamiento de los migrantes por parte de la sociedad receptora. Estos estereotipos pueden llevar a la discriminación, al rechazo social y la exclusión de los migrantes, lo que puede obstaculizar su integración y bienestar en la comunidad. Por ejemplo, los estereotipos que retratan a los migrantes como criminales o como una carga para la economía pueden alimentar actitudes y políticas hostiles hacia ellos, lo que dificulta su acceso a empleo, a vivienda, a educación, servicios sociales, pues, integraciones en muchos otros aspectos sociales. Además, los estereotipos negativos pueden afectar la autoestima y la salud mental de los migrantes, ya que pueden experimentar el estrés y la ansiedad asociados a la discriminación y al rechazo. Yo diría que, pues, en resumen, los estereotipos negativos pueden tener consecuencias muy perjudiciales para la integración y el bienestar de los migrantes porque, pues sí, son migrantes y eso no es malo, pero también son seres humanos que les afecta la discriminación, que les afecta el rechazo, que también tienen sus necesidades básicas, como también los podemos tener, por ejemplo, los colombianos, y que no queremos que nadie venga y nos desacomode, pero ellos tampoco con la intención de desacomodar buscan sobrevivir y reciben rechazo, reciben discriminación, reciben, eh, hasta por parte de los gobiernos, reciben políticas muy crueles y muy hostiles con ellos. Entonces, eh, pues sí, la discriminación no es buena, es perjudicial para la salud mental, como lo dije, de los inmigrantes y pues por eso sigo sosteniendo mi postura a favor de la migración, pero teniendo unas buenas políticas públicas, por así decirlo, un buen tratamiento de la situación para que
no se vulnere el derecho a ninguna persona. Y bueno, ya para terminar como esta De acuerdo. ronda de preguntas, te quiero hacer como la última pregunta, al último texto que trabajaste, Martín Baró, y es cómo un psicólogo puede aportar en la nueva dinámica que enfrenta el país colombiano frente a la migración de las personas venezolanas. Mm, bueno, bueno, Valentina, dando respuesta a tu pregunta de Martín Varo, em, pues bueno, teniendo en cuenta que nosotros nos estamos probando como psicólogos sociales, o los psicólogos sociales en sí, pueden aportar mucho a, a que a esta nueva dinámica que se está presentando de la siguiente manera, que era precisamente lo que yo exponía anteriormente, y es teniendo en cuenta un nuevo horizonte, una nueva epistemología y una nueva praxis, que eso lo mencioné antes, ahorita, antes, eso lo mencioné antes, y precisamente nosotros ingresando a investigar esas comunidades, a indagar más su tipo de situación, de pronto por qué su tipo de conducta a veces es un poco a la defensiva, o sea, más a fondo, entrando a preguntar, haciendo encuestas, eh, haciendo, realizando actividades con ellos, nos permitirá conocerlos más a raíz y de ahí sacar nuestras propias teorías o conclusiones respecto a las comunidades inmigrantes. Entonces, para empezar, una nueva epistemología por ese lado, indagando más a profundidad eh, sobre ellos y sobre sus situaciones, para concluir del por qué muchas veces se comportan como se comportan, o sea, llegan a algún tipo de actos extremos. Lo segundo es concientizarlos, o sea, un nuevo horizonte, concientizarlos sobre la responsabilidad de sí mismos y sobre su entorno y que de pronto la perspectiva que tienen frente a ellos mismos y cómo se desenvuelven en el entorno en el que están, está generando o sea, le suma a la problemática y que haciendo pequeños cambios o teniendo una percepción, moldeando un poquito esa percepción, se pueden, se puede llegar a una solución de esa problemática. Para eso, pues se pueden realizar eventos de trabajos con ellos, proyectos precisamente con las entidades públicas para llegar a ese tipo de comunidades, intervenir. Y ahí precisamente entra la nueva praxis, que sería, pues, teniendo esa intervención como psicólogo social, entrando uno allá a esa comunidad, ahí es donde uno puede entrar a mirar cómo hay, o sea, qué tipo de solución, sí, qué tipo de elementos, qué tipo de, mm, de herramientas puede uno adquirir o puede uno implementar, perdón, con ellos para para, digamos, aportarle algo de solución a esa nueva dinámica que se está presentando, que se ha venido presentando en el país de las personas migrantes. Listo. Ahora vamos a pasar entonces a la sección de final, a las conclusiones. No sé tú qué conclusiones tendrías respecto a este debate. Bueno, yo qué conclusiones tendría respecto a este debate. Mm, ambas posturas son muy relevantes. Ambas posturas yo creo que tienen pues un sentido y una razón de ser muy importante porque eh, nos llevan a colocarnos, o sea, como mirar desde ambos lados, desde cada polo,
cómo se vive y cómo se padecen ciertas situaciones y nos llevan a desarrollar como una empatía. Entonces, el debate lo que hace es como, ok, mirar, en mi caso, mirar tu postura, mirar tu postura, pues Valentina, en el caso, mirar la postura de Valentina y reflexionar y decir, bueno, sí, o sea, hay que mirar que también hay que generar un poco de empatía, de generar que ellos también están en condiciones eh, adversas, o sea, que no les están favoreciendo mucho y que el solo hecho de que nosotros también tengamos una actitud hostil con ellos también genera que ellos reaccionen de cierto tipo de maneras, de formas. Entonces, em, es eso, o sea, como genera un poco más de empatía y ayuda a uno a entender esa otra postura. El debate me ayuda pues como a llegar a esa conclusión. Sin embargo, pues no dejo de decir que no hay justificación para que muchas veces cometan actos que comprometan la integridad y la vida de otras personas en cuanto a mi experiencia personal, en cuanto a lo que mencioné anteriormente, que pues trabajando en un juzgado me he podido percatar de daño que han hecho a, pues, a gran parte, o a gran parte no, a muchas personas del país, porque cometen actos delincuenciales que realmente son, em, pues, que uno considera que generan gran dolor y gran daño a la sociedad. Sí, pues sí, hay que entender que la migración es una problemática a las que las personas se ven obligadas, no es porque quieran, sino que las personas se ven obligadas y que tiene muchas consecuencias negativas el llegar a una parte en donde no se sienten bienvenidos, en donde incluso los marginan mucho, son violentos con ellos, no les dan trabajo, no les dan ninguna oportunidad de relacionarse con ellos. Entonces, pues es muy complicado. Por ejemplo, en la situación de mi mamá que está en Estados Unidos, ella me cuenta que los mismos colombianos que están allá también como que o sea, incorporaron tanto la xenofobia hacia los latinos que ellos mismos son xenofóbicos entre sí mismos. Entonces, yo creo que la importancia de trabajar este tipo de temas es sí, entender la migración, pero también es un problema como de identidad, porque muchas veces se les olvida de dónde vienen o ese tipo de cosas y se sienten parte del otro cuando en realidad no es así, o sea, están compartiendo posiblemente un territorio, pero pero su identidad pertenece a otro lado y yo creo que independientemente de donde estén, tienen que hacer valer su identidad y, no sé, querer sacar el país o sea, que tengan buena representación. Pues no creo que todos los venezolanos sean delincuentes, sean ladrones o sean groseros, pues no. No creo, yo creo que es una minoría a pesar de que sean muchos los casos de, de venezolanos haciendo cosas malas en Colombia, yo creo que es una minoría con respecto a la gran mayoría de venezolanos que están habitando el territorio colombiano. Entonces, no, la idea no es generalizar. em, y ya sí entender entonces qué implicaciones psicológicas, qué implicaciones conductuales podría tener entonces ese, ese rechazo hacia los migrantes, porque no solo nos afectan entonces ellos a nosotros, sino que nosotros con nuestra actitud y con nuestra percepción hacia con ellos también los afectamos de muchas maneras. Ahí sería todo. No sé qué más tengas por agregar, compañera. Mm, no, no, creo que
Que no, pues ya en este momento simplemente definir una postura, pues creo que pues ambas defendemos nuestra postura. Mm, no sé qué tan imparcial sea que en este caso el moderador defienda algún tipo de postura, porque pues no habría objetividad. Entonces, lo definimos en este caso como que vale, como que ambas posturas se quedan ahí y pues de manera respetuosa se sigue manteniendo, ¿cierto? O no sé qué Sí, opinas. yo creo que es una discusión que va a existir hasta que existan los migrantes. Entonces, eh, sí, si de forma respetuosa se hace, yo creo que no hay necesidad de que alguien gane y que alguien obtenga la victoria, sino que el crecimiento intelectual y social que esto permite, yo creo que supera toda rivalidad. Entonces, yo creo Sí, que sí, exacto. se va teniendo la discusión a medida que van avanzando las cosas, porque nosotros, como lo dije hace unos minutos, somos consecuencia de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la vida y lo que pasa en nuestro territorio. Entonces, ahí seguiremos. Listo, vale. Y también somos consecuencias de nosotros mismos, es verdad. Claro, claro, y de la relación que uno construye con su comunidad y con el otro. Bueno, entonces, Sí. no siendo más, agradezco mucho a la compañera, a la universidad, a la tutora, por permitirnos estos espacios de reflexión más que todo. Y si es un crecimiento grato hacia nosotras como futuras psicólogas, mm, entonces, pues alegar, no, discutir sobre estos temas. Entonces, se agradece mucho este tipo de encuentros y, y ya, chao, que estén Sí, bien, pues ya, bueno, muchísimas gracias. Chao, vale, gracias, doctora, hasta luego. chao.